La bienvenida a Fernando Daniel Gómez. Fer, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos, Lucas? ¿Todo en orden? Ley, Bien, que la escuchaba por ahí. Buen día. buen día. ¿Cómo mandamos? Bien, bien, amigo. ¿Cómo anda el clima allí en Neuquén? Oh, hermoso. En realidad está bastante húmedo para lo que es la particularidad de acá, pero hay 35 grados. La verdad, un calor bastante 35 importante. grados. Mirá, más calor que acá, Fer. Mira Bastante. vos, mira vos. Que Igual acá. allá se hace más insoportable con tanta humedad. Acá Sí, sí, sí. hay humedad de más para la que estamos acostumbrados. Aparte, comentemos que tu casa queda muy cerquita del río, ¿no? Así Sí, que. a unos metros nomás. Igual Qué, ahora estoy en el centro de Neuquén. qué lindo, qué lindo. Bueno, amigo, vamos a hablar un poco de tu nota. La pueden encontrar en Infonativa, también en Radiográfica, titulada Tres balas. Y tiene que ver con este asesinato que tuvo tanta repercusión a nivel popular de Luigi Mangione, que es un hombre, Leila, de 26 años, ¿no? Sí, es un joven de 26 años que viene, bueno, de una familia bien de Estados Unidos. De hecho, fue estudiante de universidades bastante eh, importantes en Pensilvania, con lo cual, bueno, llama la atención, ¿no? También la trayectoria de este chico que asesina al CEO de United Healthcare, pero bueno, que lo cuente mejor Sí, me gustó lo Fer. de la familia bien, o bien, ¿no? Como Claro, decía. sí, sí. Fer, te escuchamos. Yo creo que sí, mira, a mí me sorprendió en su momento cuando vi la noticia, ¿no? Digo, que eh, no pudieron, creo que la, la debacle que hay en Estados Unidos no pudo ni percibir lo que iba a ser la respuesta en el humor social de la ciudadanía de Estados Unidos, ni la reacción, ni el rebote público que iba a tomar el asesinato de Brian Thompson hasta que lo vieron. No lo pudieron percibir. La verdad, cuando se conoció la noticia y se vio que no era que nada indicaba que iban a fraguar o un robo o un ataque de algún marginal, como habitualmente Estados Unidos termina simulando los conflictos internos. Eh, Todo indicaba que iba a tener una magnitud gigantesca la muerte de un personaje que para los oídos del resto de las latitudes puede sonar desconocido, como todos estos directores generales. De hecho, Claro. en el propio Estados Unidos, Brian Thompson no es tan público, el personaje público de United Health, que es la principal empresa prestadora de seguros de salud, de un sistema de salud que está colapsado en Estados Unidos, que es un desastre, ¿Qué sería, Fer, que tiene como OSDE acá, ¿no? Por poner un ejemplo. claro, sería un Velocopit o en realidad sí, sería un Velocopit, ¿no? Un tipo que define, que corta el bacalao del sistema de salud privado de Estados Unidos, hegemoniza el sistema de salud decididamente. Eh, Él tiene un CEO que es el que pone generalmente la cara, es habitualmente citada la United Health dentro del Congreso, con las denuncias crónicas que tiene, que se llama Andrew Whitty. Ese día estaban juntos, iban a estar juntos celebrando el récord de facturación de la empresa, que además es una de las principales que cotiza en bolsa en Estados Unidos. Estamos hablando de una empresa en el que rankea junto a Amazon, Tesla. Estamos hablando de un monstruo económico de Estados Unidos, que había hecho su reunión de inversores en Manhattan, en el Hilton de Midtown Manhattan, ahí muy cerquita del Central Park de Nueva York. Y cuando Brian Thompson estaba bajo del auto, iba caminando, se lo veía en las cámaras de seguridad muy tranquilo, caminando hacia la puerta del Hilton. Su chofer ya se había ido del lugar y recibió 3 balazos que terminaron con su vida en el pórtico del Hotel Hilton. Y a partir de eso, una reacción social que nadie podía prever, ¿no? Desde un cronista de CNN, Fer, una mientras pregunta. Bueno, vos sos abogado penalista, conocés mucho también de la cuestión criminalística. ¿Cómo fueron los balazos? Déjame preguntarte ese detalle. No, vos sabés que las crónicas siempre, como laburé muchos años en el Poder Judicial y vi cómo los medios narraban las causas judiciales, lo mejor es no atender a la crónica a la crónica periodística de los hechos policiales. Hay que tener, o por lo menos conocer el pulso
de quién es el cronista para saber cómo fue, sobre todo para poder determinar cuáles fueron y cómo fueron los balazos con precisión o no con precisión. En Estados Unidos no me sorprendería la precisión porque básicamente tienen una población instruida militarmente. Sí. Esos 3 balazos terminaron rápidamente con la vida, no creo que murió en el camino del hospital según la crónica, y la gran particularidad eran que no eran 3 balazos aislados, sino que cada casquillo de las balas que atravesaron la humanidad de Brian Thompson y terminaron con su vida tenían una leyenda, que eran mensaje, claro. defend, deny y depose, ¿no? Que es denegar, defender y demorar, sería en la Argentina, deponer. ¿Qué son las estrategias legales? Hay un libro en Estados Unidos con esos títulos mismos, con ese mismo título, que habla de cuáles son las estrategias jurídicas, legales, en realidad económicas, de estas multinacionales, que son denegar la atención médica. En el proceso, un número muy menor de esas atenciones médicas denegadas terminan judicializadas. En esa judicialización defenderse y demorar la prestación hasta que la naturaleza haga su trabajo o que la persona se agote jurídicamente de seguir los reclamos. Yo en la nota cito un par de ejemplos idénticos, porque es una estrategia del sector económico y de las corporaciones de los seguros de salud más allá de Estados Unidos. Yo cité varios casos de OSDE, de Galeno, de Swiss Medical. Es cuestión de repasar amparos de salud en la República Argentina para ver que la estrategia es exactamente igual, es idéntica. Es una estrategia que le genera rentabilidad a las empresas de salud. En Estados Unidos esa práctica, que es absolutamente habitual, tiene esa particularidad. Provocó un libro de un abogado defensor de los derechos del consumidor, y son las palabras que titularizan ese libro las que estaban escritas en las balas que terminaron con la vida de Brian Thompson. A ver, acá estoy viendo tu nota que, por ejemplo, habla de la señora P, que así la identificaban las sentencias en la justicia civil de la ciudad de Buenos Aires, una paciente afiliada a OSDE. La señora P había sufrido un edema agudo del pulmón hipertensivo. Los profesionales que la atendieron consideraron que debía someterse a una cirugía de válvula aórtica mediante una endoprótesis valvular colocada por vía percutánea. OSDE denegó la atención. Ese es uno de los casos que vos mencionás. Terminó muriendo la señora. El caso llegó porque reclamó la familia. Mirá, sin ir más lejos, ¿no? Las obras sociales que parecen sindicales muchas veces están gerenciadas por estas grandes corporaciones de salud. Pero yo recuerdo hace muchísimo, en 2001, falleció una de mis abuelas, mi abuela Gloria. Ella estuvo durante un largo tiempo en casa con una internación domiciliaria porque la despacharon del hospital OSECAC, y terminó en mi casa, y necesitaba una cama ortopédica que terminamos costeando en ese momento porque podíamos con nuestra propia familia. OSECAC le terminó denegando la cama ortopédica un año después del fallecimiento de mi abuela. En el camino se ahorraron la cama ortopédica y pagar la atención de la internación domiciliaria. Yo no terminé reclamando judicialmente, pero es algo que te puedo contar, y creo que en cada familia vamos a encontrar en la Argentina y en cualquier rincón de Occidente donde estos seguros de salud, o donde un sistema de salud que no es privado, que tiene un soporte público, pero que tiene una fuerte hegemonía y presencia en la prestación cotidiana de la salud de millones de compatriotas, lo vamos a encontrar en cada uno de los lugares. Esa es la sensibilidad social que existe frente a personajes de esta naturaleza. Hay muerte en cada familia, hay enfermedad en cada familia que tiene en responsables directos personajes como Brian Thompson. Por eso yo creo que la reacción social fue tan fuerte y tan contundente, ¿no? Yo pongo un ejemplo muy claro en lo que fue la respuesta. El CEO en CNN estaban relatando, dos de los cronistas se lamentaban y expresaban congoja por el asesinato de Brian Thompson, y un tercer cronista en CNN dijo, discúlpeme si no me solidarizo, no me sensibilizo por el asesinato de Brian Thompson, estoy demasiado abocado en juntar los $30.000 que necesito para la cirugía de mi hijo. Claro. Y mensajes como esos se extendieron
a granel. Yo creo que la crónica por delante nos va a dejar saber quién es Luigi Mangione, porque aparte genera esos atractivos, conocer a la persona, la peculiaridad de si ideológicamente tenía soporte el hecho político, no, cada uno buscándole una razón, un argumento, un artilugio. Si uno repasa las redes sociales de Luigi Mangione, es un cambalache ideológico, es un producto de esta generación, alguien que actúa individualmente y que te puede postear desde críticas al sistema capitalista hasta proclamas libertarias en sus redes sociales, con la misma eclecticidad, porque hay un vacío ideológico que genera la falta de soporte que tienen esta democracia. Ahora, lo que sí es cierto es que las balas que surcaron la noche de Nueva York y terminaron con la vida de Brian Thompson fueron disparadas por una individualidad que asusta mucho más que una respuesta orgánica, política, digo, que hubiera significado el hecho de que terminó generando Luigi Mangione, o por lo menos existe la sospecha de que haya sido Luigi Mangione quien generó ese. Bueno, es muy al estilo Estados Unidos, ¿no? Esto de agarrar un arma, ir, pegarle un tiro a alguien. Pero lo interesante en el caso de Luigi Mangione es que él en su manifiesto dice: probablemente yo no soy la persona más capacitada para hablar de estos temas, pero, y ahí cita a estos autores del Deny, Depose, Defend, y básicamente lo que dice ahí es: estos parásitos se la veían venir. Ahora, el tema es todo la repercusión que genera esto, y bueno, lo que va a pasar seguramente con el juicio. Sabemos que en Estados Unidos es todo un show alrededor de esto, pero el hecho de que aparecen pintadas, remeras con la cara de Luigi Mangione, evidentemente de alguna manera expresó el malestar social. El tema es, bueno, a partir de ahora, más allá del show mediático que hay en torno a esto, digamos, ¿va a haber una demanda concreta que derive en un cambio del sistema de salud de Estados Unidos? Yo creo que no, pero bueno, una pregunta que también te hago a vos. Mira, yo creo que las transformaciones siempre existen y se dan a veces de manera no inesperada. Hace unos días, una de las empresas prestadoras de salud, no United Health, sino otra, había anunciado un recorte en la prestación de anestesia para la demanda de cirugía que tenían en su cartera. Habían dicho, habían extremado los requisitos para conceder el suministro de anestesia, y si no lo tenía que pagar el paciente. Bueno, después del asesinato de Brian Thompson, 24 horas después, retrocedieron en esa línea argumental y dijeron que no iban a alterar ningún recorte en las prestaciones que ya suministraban. Bueno, a veces las cosas se conquistan de manera por ahí la democracia no puede resolver lo que otras cosas sí las resuelven, y eso es un problema de la democracia en definitiva, porque si no, todo indicaba que iba a recortarse la prestación de anestesia. Quizás sensibilizó a los directivos de esa empresa el asesinato de Brian Thompson, y lo terminaron generando. A mí, lo que Estados Unidos, yo cito en la nota una frase de Eric Hobsbawm, que es de uno de sus libros, no iba a decir Historia del siglo XX, pero no es esa. Rebeldes primitivos. Tampoco es en Rebeldes primitivos, es en otro texto. Rebeldes primitivos fue una fuente invalorable porque es un libro de muchos años. Nosotros teníamos una revista en una agrupación universitaria en los años 90 que se llamaba Rebeldes y Primitivos, que se llamaba de esa manera. Es un libro del año 60, 59, 60 de Hobsbawm, y fue fuente de Roberto Carri, claro, un es un clásico, compañero peronista, un hombre de las cátedras nacionales, un hombre del pensamiento nacional y un sociólogo de los que nuestro Frank Fanon, ¿no? Digo, porque hay que reivindicarlo de esa manera. Joe Fanon y ese libro, Rebeldes Primitivos, lo inspiraron, y él construyó acá una obra que es Isidro Velázquez, los gérmenes de la violencia prerevolucionaria en la Argentina, donde precisamente trabaja sobre cuando la política no discute la riqueza, termina siendo obra a veces individual de la criminalidad ordinaria, discutir la riqueza. Y hay en eso muchas veces gérmenes de futura política, de futura canalización de propuestas políticas. Me parece que es una obra para repasar y analizar en un tiempo de restricciones democráticas. Pero ahí hay una cita de Hobsbawm que es clave para entender algunas cosas que se van a ir modificando en el transcurso de
de este tiempo que estamos viviendo, que es que Hogan lo dice desde la caída del muro, o el gran éxito de la democracia occidental, de la democracia liberal, del capitalismo, es que los ricos han perdido el miedo a las crueldades que habitualmente sostienen y justifican y exaltan su riqueza. Bueno, Brian Thompson bajó caminando a la puerta y es uno de los tipos que explica muertes y enfermedades por doquier que se visibilizan en la rentabilidad de su empresa. A mí me parece que seguramente muchísimos de los CEOs de las multinacionales, directores generales y sus propios dueños han reforzado la seguridad después de Brian Thompson. En una sociedad como la norteamericana, donde las frustraciones se terminan muchas veces de jóvenes y adolescentes catalizando en un pibe que agarra un arma y termina tirando tiros a sus propios compañeros dentro de un colegio, y eso sucede por semana en Estados Unidos, alguien puede decir, che, mirá que ese catálogo de frustraciones, algunos los pueden resolver de esta manera. Para el colmo, Claro. fíjate cómo reivindican a los que lo hacen. Imagínate que alguien que se siente angustiado en Estados Unidos, ¿dónde puede dirigir tu foco de búsqueda de atención? Yo creo que hay... Estados Unidos está atravesando un colapso, nada es determinante, nada es un dominó inmediato, pero Estados Unidos está demostrando los límites del fracaso de la democracia liberal que han supido conquistar a fuerza de dinero. Y han generado un nivel de frustración y postergación social tan grande, no solamente en cada uno de los lugares que han pretendido alcanzar con su vocación imperial, sino adentro de su propia nación, que hace peligrar los fundamentos propios de su prepotencia política. Y me parece que esto no es el testimonio nítido de eso, pero esto es un hilo más del que se tira ese colapso. Y me parece que ahí es donde nosotros tenemos que observar que algo está empezando a suceder en el seno del capitalismo de hartazgo, por lo menos con una parte importante de sus consecuencias, que es esta, que el poder económico se ha sentido impune por las obras que lleva adelante, que se ha sentido a salvo de pagar las injusticias sociales que han sembrado a lo largo del mundo y también adentro de sus propias naciones. Y quizás no de esta manera, pero empiece a ser el tiempo donde una parte de esa impunidad empieza a cerrarse en la etapa, o por lo menos de quien empieza a escribir el testimonio de que eso es necesario hacerlo, que no hay democracia posible sin cerrar en los capítulos de impunidad del poder económico y de sus responsables directos. Fer, querido, te mandamos un fuerte abrazo. Buena semana, amigo. Abrazo gigante y saludo a toda la audiencia. Fernando Daniel Gómez. Vete en mob, 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 vete en mob.